Dios libera al pueblo de sus cadenas, quita la amargura y toda pena, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios levanta el alma de la miseria y se acuerda del que en él espera, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Cuando Dios pone su mano sobre mi casa y nos cubre a todos bajo sus alas, nos llena de alegría y nos ponemos a cantar. Cuando Dios nos sana de las enfermedades y hace huir a las potestades, desborda la alegría y nos ponemos a danzar. Canta, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Asombroso es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Asombroso es nuestro Dios. Arriba esas manos. Por todas las bendiciones que hemos recibido a través de Cristo. Amén. Y venimos proclamando en el nombre de Jesús que en su presencia hay plenitud siempre. Amén. El título del mensaje en esta mañana le he puesto la plenitud de Cristo. Y venimos hablando acerca de este tema y entendemos por plenitud lo que significa esa palabra, es que algo está completo y también algo está perfeccionado o se está perfeccionando de forma continua. Eso es lo que tenemos que entender. Y si tenemos al Señor y si tenemos su presencia, entonces nosotros estamos completos. Tenemos que rogarle al Espíritu Santo nos haga entender esa verdad, que nuestras mentes, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón se abrace siempre de esa verdad, porque nosotros estamos completos en Él. En Él solamente podemos ser perfeccionados y en Él solamente podemos madurar. Y no hay nada mejor, no hay un estadio que sea más placentero que el estado de madurez, porque la madurez nos deja ver que las cosas realmente funcionan, que muchas pueden esperar, nos hace entender cuáles son importantes, cuáles son prioritarias. Por eso tenemos que rogarle al Señor dejar el estadio de niños en el orden espiritual y rogarle al Espíritu Santo que Él nos dé madurez. Amén, porque de eso también se trata, poder estar en plenitud. Y dijimos entonces que en su presencia y plenitud, así lo cantaba, lo esbozaba el salmista. Entonces también podemos entender que si en ese lugar, en la presencia de Dios, hay plenitud, hay enemigos que se van a levantar indefectiblemente para no permitirnos que estemos en este lugar o que podamos percibir lo que significa estar en la presencia de Dios. Hoy, por ejemplo, estamos en la presencia de Dios juntos entre hermanos, como congregación. Entendemos por medio de la fe que estamos en su presencia, pero también en nuestro hogar, estamos en su presencia. En nuestros trabajos, cuando estamos en el camino, en fin, estamos delante de la presencia de Dios. Elías decía comúnmente que vive su alma en cuya presencia está el Señor. Siempre nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida, esa verdad, que estamos en presencia del Señor. Y si estamos en la presencia del Señor, nosotros tenemos paz, hay plenitud, hay esperanza, hay seguridad. Sabemos que Él nos acompaña. Hay una promesa que dice Jesucristo que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Los buenos, los malos, los más o menos, en salud, en enfermedad, en riquezas, en escasez. El Señor siempre estará con nosotros y su presencia nos dará descanso, nos dará reposo.
Amén. Pero no podemos ignorar que hay enemigos. Y de eso hablábamos un poquito en estos días. Y por ejemplo, la ingratitud es un enemigo que se presenta en nuestras vidas para no poder estar en la presencia de Dios como conviene. Otra de las cosas que hablábamos y se presentan como enemigos es la irreverencia. Por eso siempre tenemos que ser reverentes delante del Señor. Siempre tenemos que tener la dignidad que solamente Él ofrece, ese manto que Él puso sobre nosotros para entender lo que significa que el Señor está con nosotros. No tomarlo como un mueble más, no tomarlo como una muletilla, no tomarlo como algo que está ahí y bueno, nosotros entendemos que Él está, pero no le damos la importancia que realmente tiene. Si nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, logramos entender esa verdad, entonces vamos a poder ver claramente al Señor y sus manifestaciones. ¿Por qué? Porque estamos en su presencia, porque somos reverentes, porque nos parece sublime estar en su presencia, porque dice que en ese lugar las misericordias son renovadas, y eso es por medio de la fe. Entonces nuestro corazón comúnmente necesita escuchar su palabra para que esa fe sea aumentada y que nuestras familias, y eso es nuestra responsabilidad, no solo en la iglesia, sino en las generaciones, enseñarles la reverencia al Señor, la reverencia a sus negocios, a sus cosas. Todo lo que pertenece al Señor merece reverencia. Amén. Otro de los enemigos que muchas veces se levantan para que no alcancemos la plenitud de su presencia es la falta de humildad, la altanería, cuando somos soberbios, cuando hay orgullo, cuando no permitimos que el Señor sea el que ponga su mano sobre nuestras cabezas en el orden espiritual, nosotros ceder ante muchas cosas que en definitiva van a traer un beneficio para mi vida, pero también para mi familia. Entonces es importante humillarse en la presencia de Dios. De eso, mejor dicho, habla el apóstol Santiago y dice que nosotros tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Vinimos a eso, a darle lugar, a darle preeminencia. Voy a menguar para que Él crezca. No hay nada en mí que pueda florecer, que pueda dar frutos, si no es en la presencia de Dios y humillándome, porque a su tiempo, si la iglesia se humilla, va a ser levantada. Amén. Otra de las cuestiones que se levantan y que tenemos que estar atentos como un enemigo de la plenitud es la deshonra. Ahí muy parecido a la reverencia, pero siempre tenemos que estar dispuestos a honrar al Señor, a honrar a todo lo que pertenece al Señor. Por ejemplo, nuestras familias son del Señor, entonces nuestra familia merece honra. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos para siempre estar dispuestos a honrar a nuestro cónyuge, a honrar a nuestros hijos, a honrar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Siempre estar dispuesto a que la honra que le pertenece a Dios tenga su lugar y tenga su lugar de preeminencia, para que esos enemigos realmente sean derrotados en el nombre de Jesús. Y claramente no podemos olvidarnos del pecado, de la posición en la que muchas veces podemos encontrarnos, porque es un estado, no es una realidad. Y bendito sea el Señor que dice que nosotros podemos ir a su presencia, arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos para que de la presencia de Dios vengan tiempos de reposo y de refrigerio. Eso es importantísimo. Entonces, todos esos enemigos, dice la palabra de Dios, que serán derrotados por el Señor. ¿Por qué? Porque vendrá Él mismo y nos va a esconder en su tabernáculo, nos va a poner sobre una roca firme y Él mismo va a batallar contra nuestros enemigos y los va a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Pero la Biblia, cuando hace mención de la plenitud, de esto que es algo completo, algo que está perfeccionado, por ejemplo, habla de la plenitud del conocimiento. Es una de las plenitudes que el Señor concede, llegar a la epignosis, a un conocimiento mayor, no simplemente un conocimiento cognitivo, algo que podemos extraer aún de libros, de estudios, en fin, de profesiones. No, un conocimiento de Dios.
algo que viene de Dios, exclusivamente de Él para nosotros, y que se revela en tanto y en cuanto nuestros anhelos están puestos en ese lugar. Ese es el pleno conocimiento. ¿De qué serviría tener un conocimiento de algunos pasajes bíblicos, pero no tener un conocimiento del Señor? Porque la Biblia también habla de que entre las plenitudes está, por ejemplo, la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo conocemos la plenitud de Dios? Conociendo a Cristo, porque en Él también hay plenitud. Y de eso vamos a hablar un poquito en este tiempo, la plenitud de Cristo. Vamos a leer a modo de introducción lo que dice su palabra. Tengo la versión Reina Valera 1960, libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. El Señor nos conceda la apertura del entendimiento. Colosenses capítulo 1, verso 15. Si la iglesia lo va encontrando, me dice amén. Así leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Jesús. El primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El verso 17 dice: y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y lo ministramos en el nombre del Señor. Nosotros que estamos en Cristo, como dice la palabra, tenemos plenitud. Somos copartícipes de la plenitud de Cristo. Se nos ha concedido el beneficio de la plenitud. Entonces tenemos que abrazarnos de su palabra, de su espíritu y de su presencia y rogarle, insisto, rogarle al Espíritu Santo que nos haga entender que nosotros ya tenemos plenitud conforme le pertenecemos al Señor. Entonces tenemos que empezar a mirar, a abrazarnos, a agarrarnos de las bendiciones que el Señor nos ha concedido a través de Cristo. Porque en su palabra, que es Cristo, y Cristo, que es su palabra, está toda la plenitud. El libro de Colosenses, el apóstol Pablo presenta verdades para que nosotros entendamos lo grandioso que es Dios, y que dice que todo fue hecho por Cristo, a través de Cristo. Él es desde antes de todas las cosas. Quizás nuestra mente natural no pueda percibir tal magnitud, pero por medio de la fe y de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos entender que dentro de esa grandeza al Señor le plació que nosotros estemos en Él y seamos partícipes de toda la plenitud que hay en Cristo. Tus hijos tienen plenitud, tu familia tiene plenitud. La iglesia está llena de la plenitud de Cristo. Es simplemente visualizar en el orden espiritual, operar en el orden espiritual para obtener todas esas riquezas, que ni el sistema, ni el mundo, ni nadie puede darlas, solamente Cristo, a todos aquellos que hemos creído en Él. Porque nos ha dado una potestad, un gobierno, una manera de tomar las arras que son garantías del Espíritu para que nosotros podamos llevar adelante esa plenitud. Mi amado hermano, no podemos tener una vida en Cristo sin caminar hacia esa plenitud, porque la plenitud ya está, porque la plenitud es Él.
porque la plenitud fue hecha por Él y para Él. Él es el principio. ¿Recuerdan ese hermoso pasaje que menciona el Génesis en el inicio? Dice la Biblia que en el principio, poniendo y sentando bases en esto que luego el Nuevo Testamento certifica, pone como un sello. En el principio. ¿Y quién es el principio? Jesús. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. En Jesús Dios hizo los cielos y la tierra, porque dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero miren qué glorioso, miren qué motivador realmente. Miren cómo nuestro espíritu se tiene que gozar de entender que entre todas esas cosas estamos nosotros. La iglesia gloriosa, cargada de toda la plenitud de Cristo, porque dice que Él es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Un cuerpo lleno de gloria y un cuerpo lleno de plenitud. Amén. Entonces, claramente tenemos que entender que es en Él, mis amados, no es fuera de Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer, por lo menos en el orden espiritual, que es el orden que maneja todas las cosas. Si nosotros entendemos que lo espiritual está por sobre lo natural, entonces claramente lo natural, si nosotros nos manejamos espiritualmente conforme la palabra de Dios y lo que Él indica, los otros órdenes estarán, valga la redundancia, ordenados. Podrán llevarse adelante con plenitud, pero es en Cristo. El que permanece en mí tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la plenitud es aún como un potencial que nosotros tenemos dentro. No es todo, no termina acá la cosa. No es de este lado de la eternidad, es para siempre con el Señor. Esto es simplemente un tiempo. Esto es simplemente una faceta de nuestras vidas y de nuestra eternidad, porque si lo hemos recibido al Señor, si hemos recibido a Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Lo que está diciendo que esta parte, estos años cronológicos que el Señor nos permite vivir en la tierra, también nos abraza con su plenitud. No vamos a tener plenitud cuando estemos con Él, ahí se va a completar todo. Ahí vamos a entender otras cuestiones. Pero hoy nosotros tenemos por medio de su palabra la posibilidad de alcanzar y de habitar en esa plenitud, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Ahí hay algo escondido. Yo anoté 3 cositas poderosas a mi entender, pero creo por la palabra y por el Espíritu que son caminos que se aperturan para la revelación, y entonces cada vez que podamos leer en su palabra cuestiones que tienen que ver con en Cristo, nosotros vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús y vamos a comprender de quién somos, a quién le pertenecemos y cómo debemos caminar en nuestra vida como creyentes, sabiendo que Él está por sobre toda potestad, por sobre todo dominio, por sobre todo gobierno. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Hay seguridad completa. Hay un perfeccionamiento que se va a cumplir porque Él mismo no fue de nosotros. Él mismo dice que nos abrazó, Él mismo dice que nos tomó, Él mismo dice que comenzó en nosotros una buena obra y como estamos en sus manos, Él mismo la va a finalizar hasta el tiempo de su venida. Amén. Ahora miremos lo que significa estar en Cristo en esa plenitud y lo que nos concede. Por ejemplo, número 1, tengo la Biblia de las Américas, Filipenses, capítulo 3. Verso 9, dice de esta manera: y ser hallado en Él. ¿En quién? En Cristo,
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Qué nos dice la Escritura en estos pasajes? Que la fe en Cristo da plenitud, que la fe en Cristo nos lleva hacia la plenitud. Por eso miren qué importante, lo repetimos, lo sabemos, pero dice que no nos hace daño que se nos repita una y otra vez todas las cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros realmente es importante que eso acontezca. La fe. Hoy estamos recibiendo fe. Hoy nuestra fe crece un poco más. Hoy alcanzamos otro grado de madurez conforme estamos escuchando su palabra que nos da fe. Y si nosotros tenemos fe, el que camina con fe dice que tiene vida. ¿Por qué? Porque no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. No por lo que vemos, sino por lo que el Señor nos permite ver a través de Cristo por estar en Cristo. El que está fuera de Cristo no puede ver el orden espiritual, porque para él son locura y se tienen que percibir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que está fuera de Cristo, no puede percibir las cosas del Espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Y eso fue concedido por medio de Cristo a través de la fe. Entonces estábamos fuera de la plenitud, pero hoy estamos dentro de la plenitud. Y la plenitud es Cristo. Y cada vez que nosotros entendemos que su palabra entra, ingresa a nuestros oídos, nosotros estamos entendiendo un poco más que estamos en Cristo. Solamente los que tienen fe, aquellos a donde todos los que fuimos llevados a Cristo, el autor y el consumador de la fe, todos los que estamos en este lugar, en la presencia de Dios, los que le pertenecemos a Él, tenemos fe. Entonces lo que alimenta nuestro espíritu es su palabra que trae fe, y esa fe me permite caminar de otra manera. Me permite entender que hay plenitud aún donde para otros no la hay. O donde para otros necesitan o no es suficiente lo que se tiene. Pero cuando la iglesia del Señor, cuando la iglesia de Cristo entiende que en Él solamente hay plenitud, todas las demás cosas pasan a estar en otros planos, en segundo, en tercero, en cuarto. Porque lo más importante que tenemos es a Cristo. Eso es lo que nos da la posibilidad de la plenitud. Eso es lo que nos da la posibilidad de poder disfrutar de lo que tenemos y tener esperanza de que alcanzaremos lo que aún no tenemos. Y eso claramente es en el orden material, en el orden natural, pero también en el orden espiritual. Nos permite disfrutar, por ejemplo, de nuestra familia, los que hoy están en Cristo, pero tenemos una esperanza de alcanzar a aquellos que todavía no están, para que tengan la plenitud que nosotros hemos alcanzado. Y eso solamente viene por medio de la fe. Entonces, número 1, la fe en Cristo da plenitud. Amén. Número 2, continúo con la versión de las Américas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice su palabra, muy conocido por el pueblo de Dios, algo de lo que nos hemos abrazado con muchas fuerzas, un pasaje hermoso que siempre es bueno recordarlo, pero darle la connotación de la plenitud realmente es hermoso. ¿Lo tiene ahí? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo, nueva criatura es. Vieron que es algo que no podemos olvidarnos. No estamos fuera de Cristo, porque eso nos posicionaría en una condición de una criatura que no fue transformada, que sigue estando bajo otros mantos y con otras vestiduras.
donde claramente se nos insta a que no las tomemos, no tomemos las vestiduras del viejo hombre, lo pone la Escritura. Lo que nos está diciendo que en Cristo, esto es un recuerdo para nuestra memoria espiritual. En Cristo, todos los que estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, hoy se renuevan, he aquí, hoy son hechas nuevas. El que está en Cristo vive un renuevo continuo. Por eso la renovación no puede ser fuera, la renovación tiene que ser dentro, independientemente de la condición emocional en la que nosotros nos encontremos, porque lo emocional no está por sobre lo espiritual. Y más allá de que obviamente nosotros tenemos emociones, y está bien que así sea, todas esas emociones tenemos que llevarlas a Cristo. Tenemos que manejarlas desde el orden espiritual, y esas son decisiones, como amar, como obedecer. Son decisiones en el orden espiritual que van más allá de la condición, insisto, emocional en la que nos encontremos. Por eso nuestras decisiones no pueden ser emocionales, aunque sí las emociones forman parte de esas decisiones. Pero lo que tiene que prevalecer ante lo emocional es la decisión espiritual que va a bendecir mi vida y mi familia y a la iglesia. Claramente ahí hay batallas en el orden emocional, porque el alma está en juego. Pero no podemos dejar, no estoy diciendo que extirpemos el alma y los sentimientos y las emociones, porque están dentro. Es más, nosotros adoramos a Dios también por medio de nuestras emociones. Pero sabemos que lo hacemos en el orden espiritual, que no es lo mismo que emocionarnos con una canción triste o de amor que escuchamos por ahí y que nos recuerda algo, porque afecta nuestras emociones. Nosotros entendemos que cuando tenemos que tomar una decisión, así como fue la decisión de aceptar a Cristo, así son todas nuestras decisiones hoy que somos nuevas criaturas. No decidimos como antes, decidimos como los que fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y claro, vienen las emociones, y claro, hay sentimientos de por medio. Claro, hay situaciones que realmente se tornan difíciles a la hora de decidir, pero claramente decidir por el Señor, volcarnos a su palabra, abrazarnos con fuerza a lo que Él determina, claramente traerá bendición. Y quizás no podamos verlo, al instante, porque están trabajando cosas ahí dentro nuestro. Pero lo que sí tenemos por seguro, porque lo único que tenemos por seguro es Cristo. Todo lo demás puede estar en tela de juicio. Pero Cristo, su salvación, su amor, su Espíritu son para nosotros una seguridad. Las arras del Espíritu, las garantías que Dios da de que lo que Él dice se va a cumplir. Entonces, todos los que estamos en Cristo somos renovados. Ese sería el punto. El renuevo de Cristo es el que da plenitud. No podemos cambiar, no podemos renovarnos en otros lugares ni en otras fuentes. Es en su presencia. Por eso roguémosle al Señor y a su Espíritu que nos haga entender cada administración y podamos ensamblarla en el orden espiritual. Entender que necesitamos la plenitud de Dios, que necesitamos la plenitud de conocimiento, pero que la plenitud de Cristo es la que nos permite estar vivos y llevar adelante una vida en esa plenitud. Amén. Sin olvidarnos de que se levantan enemigos, pero bendito sea Dios que Él pelea por nosotros. Y número 3, Romanos capítulo 8, verso 1, dice: por consiguiente, no hay ahora condenación, aleluya, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La salvación de Cristo da
plenitud. Los salvos estamos alegres. Los que hemos entendido que estábamos muertos, pero que ahora vivimos, tenemos gozo en el alma. Y claro, nos acontecen cosas, algunas límites, algunas muy difíciles, algunas realmente que cuestan sobrellevar, pero qué bueno que es poder entender por la palabra y por el Espíritu que para nosotros no hay condenación. Para nosotros hay vida y vida en abundancia. Hay vida para siempre en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay condenación, mis amados. Nadie te puede condenar, nadie te puede señalar, nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tiene que ser en Cristo. En Cristo. Bajo ningún punto de vista, y esto es en el orden natural y en el orden espiritual, permitamos que se nos corra de Cristo y de todo lo que pertenece al Señor. Llámese la congregación de los santos, llámese su palabra, llámese su presencia, no permitamos y trabajemos. Batallemos para que tampoco les acontezca nada a los nuestros y a nuestras familias y a la iglesia y a nuestros hermanos. Para que no haya acusación. La Biblia nos deja ver por medio de esta carta hermosa que si estamos fuera, vienen ataques. No podemos estar lejos de la manada. Aunque heridos, aunque medio derrotados, aunque ahí con dificultad, pero necesitamos estar en Cristo y en todo lo que concierne a Cristo, porque en ese lugar va a prevalecer. Viene el yelmo de la salvación, se pone sobre nuestras cabezas y nos hace entender que la salvación es la que trae plenitud. La salvación de Cristo da plenitud. Amén. Aleluya. Un dato referencial que la iglesia no puede olvidar, lo encontramos en Efesios en el capítulo 4. Tengo la versión 1960. Efesios capítulo 4, verso 7. Y creo en el nombre de Jesús que mientras nosotros estamos predicando su palabra, Él está asistiéndonos con señales, con prodigios y con milagros. Lo tiene Efesios capítulo 4, verso 7, una base doctrinal que la iglesia tiene que tener y no puede dejar pasar y tiene que recordarlo. Dice de esta forma: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren cómo Cristo descendió para luego ascender. Ese es un principio espiritual que la iglesia no debe olvidarse, porque el que se humilla será exaltado. Y ejemplo tenemos, más que suficiente, de sobra, diríamos por ahí. El Señor en su humillación fue exaltado y se humilló por nosotros, y conforme Él fue exaltado, la iglesia es levantada en todo tiempo cuando está en Cristo. El que descendió es el primero que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, ¿quién? Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 12 dice el fin por el cual
se levantaron ministros y ministerios para perfeccionar, para hacer que alcancen plenitud. Porque conforme la definición de plenitud, que es estar completo, que es estar perfeccionado, el Señor provee herramientas en el orden espiritual. Dice que ascendió a los cielos, desde ese lugar lo llenó todo, en todos, desde ese lugar planificó quiénes eran los que iban a edificar a la iglesia. Y la iglesia tiene que reconocer en el orden espiritual y abrazarse a esa verdad para ser edificada, para ser perfeccionada. Dice que desde ese lugar dio dones, regalos, dones en forma de hombres. Por eso cada uno de nosotros que tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, cada uno de nosotros que hemos tenido algo, que algo se nos concedió de parte de Cristo para poder ministrar, es algo poderoso, mis amados. Cada vez que nosotros podemos sentarnos en nuestra mesa y hablarles de Cristo a nuestra familia y a nuestros hijos, nosotros estamos oficiando de esos mantos, de esos 5 mantos que estaban en Jesús y que están en nosotros, porque somos la iglesia. Entonces podemos perfeccionar, entonces podemos llevar a otros a que alcancen plenitud. Y la iglesia también se abraza de esa verdad para escuchar a Dios por medio de los ministros verdaderos, para recibirlo de Dios y ser capacitado, ser perfeccionado y alcanzar plenitud, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allá no es solo para recibirlo y tenerlo nosotros, se nos concedió algo poderoso para ir y edificar a otros. Esa es la proyección, eso es la extensión de la obra de Dios sobre la tierra, que está en nuestras manos. Por eso necesitamos esa plenitud, para que el cuerpo de Cristo siempre avance. El verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros, la iglesia, que por medio de su palabra, que por medio de su espíritu, que pelea por estar en su presencia, anhela, se apasiona por su presencia, alcanza plenitud. Sí, que nosotros fuimos destinados a alcanzar esa plenitud, esa madurez, ese perfeccionamiento. No está vedado, no lo puede detener nadie si Cristo es el que está en el centro y Él mismo es el que opera, porque Él lo constituyó, así Él lo determinó. Y el que esté dispuesto a abrazarse de esa verdad va a crecer, va a madurar, va a tener plenitud, va a ser perfeccionado, porque eso solamente es en Cristo, hasta que todos alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, dice el verso 14, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿De qué está hablando? Para que no seamos llevados, tironeados de un lado a otro por diferentes enseñanzas, sino que lo que nuestro corazón reciba, reconozca, filtre, sea lo de Dios y lo de Cristo. Que no seamos arrastrados para acá, para allá, estando confundidos, vientos de doctrina, vientos de enseñanzas, vientos contrarios que quieren corrernos de la verdad. Por eso tenemos una riqueza enorme, mis amados hermanos, de poder estar sentados en este lugar recibiendo la verdad de Cristo. Que aunque no podamos percibirla quizás en su totalidad, la palabra de Dios que es Cristo y que tiene plenitud, créame, porque la palabra así lo sustenta, está trabajando en usted y está trabajando en mí a pesar de, por el solo hecho de nosotros haber elegido, tener una escogencia de venir y sentarnos, adorar al Señor y recibir su palabra. Amén. Cuando esto acontece, nadie puede hacernos daño. Nadie puede confundirnos.
Nadie puede venir con palabrerías y decirnos, este aquí, este allá. No, lo reconocemos. Decimos, esto no es de esta forma, no es como lo plantean, no es. Pero esto sí es, esto lo reconozco, porque mi oído está entrenado, porque está sensible, porque independientemente de mis emociones, lo que me abraza es lo espiritual de Cristo. Entonces, más allá de la condición en la que me encuentre, de forma sentimental, de forma natural, de forma emocional, me cubre Cristo, me cubre su palabra, y todo lo que quiera venir a hacerme daño, Él mismo es el que se para delante mío, detrás mío, en mi costado, como un poderoso gigante para cubrirme, para extender el manto, para que se extiendan las alas y nos cubran como la gallina a los polluelos, para que estemos siempre seguros, porque hemos oído su voz. La misma que vamos a oír y que vamos a reconocer, porque dice que no todo ojo le verá en el retorno del Señor, en ese retorno secreto, en la venida por los santos, porque Él ya vino por los pecadores, pero Él ahora vendrá por los santos, por los que han creído en Él, por los que más allá de que tienen dificultades, de que hay un montón de cosas que todavía les cuesta, siguen creyendo en Cristo y no han negociado la palabra, no han negociado la verdad, siguen firmes aunque muchas veces hay debilidades, porque nosotros somos fortalecidos en Cristo. Diga, el débil, fuerte soy, siempre. Entonces hay esperanza, porque hemos sido santificados por el Señor, porque es independientemente de mí, porque es conforme a Cristo y lo que yo he recibido y lo que yo he creído y lo que yo hablo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados. Miren, la plenitud trae madurez, nos saca de la niñez espiritual. La plenitud tiene una característica entre muchas, que es hacernos alcanzar plenitud, madurez, crecimiento. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Termino. Voy a pedir a los chicos que me acompañen y vamos a adorar al Señor. Tengo la Nueva Biblia al Día. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice así su palabra. En Cristo, ¿en dónde? En Cristo habita toda la plenitud de Dios, encarnada en un cuerpo humano. Y ustedes, al estar unidos a Él, o sea, nosotros, la iglesia, al estar unidos al Señor, estamos llenos de esa plenitud. No es que tenemos algo de esa plenitud, estamos llenos, completos. Por donde miremos, hay plenitud de Cristo, hay olor a Cristo, hay presencia de Cristo, porque somos de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud. Y si estamos unidos a Él, estamos llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene autoridad sobre cualquier principado o potestad. Por estar unidos a Cristo, Él los libertó de su naturaleza pecaminosa, no por medio de la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino por medio de la circuncisión que hace Cristo. Vamos a ponernos de pie, mis amados, vamos a ministrar al Señor y vamos a adorar. Nos abrazamos de tu palabra, Señor.
que nos está diciendo nuevamente que estamos llenos de tu plenitud. Realmente levantamos nuestro corazón, nuestras manos, nuestra mirada al cielo, creyendo en esta verdad, creyendo que realmente en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi casa, en esta congregación, en esta casa espiritual, en todo lo que nos has concedido, hay plenitud. Por donde miremos, estamos llenos de la plenitud de Cristo. Sopla hoy, Señor, sobre nuestros ojos para que podamos ver, para que ya no sea algo natural, para que no conozcamos a Cristo según la carne, sino que podamos mirar y creer en Cristo según el Espíritu. Señor, que pueda prevalecer el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, la presencia manifiesta de Dios en Cristo y en el cuerpo que es la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando que nuestros ojos, conforme entendemos que no estamos siendo circuncidados de forma natural, sino que estamos siendo extirpados, circuncidados, está siendo quitada toda carne, todo prepucio en el orden espiritual de nuestros corazones, para que podamos recibir lo espiritual, lo celestial, lo que va a hacer que permanezcamos así como un día nos hemos acercado a tu presencia y has perdonado nuestros pecados y nos has hecho entender vida eterna y nos estás dando crecimiento. Así, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que podamos mirar, vislumbrar la plenitud de Cristo, siendo edificados y perfeccionados conforme los dones y los ministerios que nos has concedido. Por eso yo te doy gracias y creo en el nombre de Jesús que no hay otro lugar más alto, más grande, más sublime que estar en tu presencia, porque sigo proclamando a los cuatro vientos que solamente en la presencia de Cristo hay plenitud y que los enemigos que quieran levantarse, Él mismo los va a derrotar. Señor, yo te ruego que esa plenitud nos acompañe todos los días de nuestras vidas hasta el tiempo de tu venida, porque aguardamos con paciencia, ansiosamente, el retorno de nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un aplauso al que vive y que vive para siempre. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar.
veremos a Sion cantando con gozo.